Hoy vamos a hacer un corto video aquí, típico. Vamos a checar este equipo. Es un TAN Delta, un equipo probador de factor de potencia. Viene con ese maletín que es muy pequeño y viene con este otro maletín que tiene los cables de prueba. Son dos maletines prácticamente pequeños, ligeros. Es una cosa muy buena, ya que estos equipos usualmente venían con dos módulos separados más el maletín de cableado, porque tiene cables de alta tensión gruesos. Este va hasta 10 kilovoltios. Entonces antes tenías el control de unidad y tenías el transformador que generaba el alto voltaje. Se tenían que conectar unos cables especiales desde el módulo al transformador, y luego tenías que conectar los cables de alta tensión y los cables de tierra y de guardia del equipo a esos. Eran un montón de cables y eran dos equipos separados que tenían que conectar. Este es compacto, todo está dentro, el transformador está dentro de este equipo. Es un equipo muy pequeño, como pueden ver. Es casi, digamos, unos 25 centímetros de largo. Entonces prácticamente es un equipo, no es muy pesado. Pueden checar las especificaciones. Yo digo que pesa como unos 30 kilos como mucho. O sea, una persona puede llevar perfectamente, ¿ok? Bueno, como sabemos, la mayoría de los fallos del equipo eléctrico son el resultado de una falla que va a ser en el sistema de aislamiento. Siempre los aislamientos de los transformadores nos van a dar problemas, y este es el equipo específico para checar eso muy bien. Y para mantener la falla al mínimo se recomienda hacer pruebas periódicas siempre con este tipo de equipo, para poder comparar cómo se está deteriorando y con qué rapidez se nos está deteriorando el aislamiento. Con este tipo de equipo se hace eso. Son pruebas periódicas que se hacen y se ve si se está deteriorando con mucha rapidez. Hay un problema en el transformador y ya no tiene necesidad de abrirlo y checarlo, ni inspeccionarlo, ni llevarlo a un taller donde te lo abran, porque con este tipo de equipo es un equipo muy caro, pero con este tipo de equipo tú puedes checar eso, que es el TAN Delta. Ok. La prueba de eléctrica, el problema que nos van a tener siempre se van a relacionar con humedad o con la sequedad o con el deterioro del aislamiento que tenga en sí las bobinas en sí. Entonces este equipo nos va a checar todo eso. La definición de lo que es el factor de potencia es, en este tipo de equipos, es el coseno del ángulo de fase entre el voltaje y la corriente. Para un aislamiento ideal, el ángulo de fase va a ser 90 grados. Siempre, como sabemos en la práctica, ningún aislamiento es ideal, sino que va a tener cierta cantidad de pérdida. Y la corriente total que conduce a la tensión, el ángulo de fase siempre va a ser inferior a 90 grados. ¿Okay? Porque eso es ideal. 90 sería ideal. ¿Okay? La medición de factor de aislamiento se logra calculando la relación de la corriente capacitiva o de carga, que se mide en voltios amperios, y la corriente resistiva de fuga, que es medida en vatios reales. ¿Okay? El factor de potencia de prueba es medio para, como dije, la integridad del aislamiento. Entonces, cuanto menos es el factor de potencia, pues mejor es el aislante. ¿Okay? Es una mejora Esta es un equipo de los mejores para hacer el mantenimiento predictivo y preventivo. ¿Okay? La prueba de factor de potencia nos va a checar el aislamiento, como dije, sin necesidad de una expresión visual. Es lo bueno, que nos va a dar un chequeo completamente, como si fuera un rayos X de cómo está el transformador por dentro, el aislamiento total, que incluye el aceite, incluye el epóxico que tienen las bobinas y todo lo que es el tierra y todo. ¿Okay? Eso nos va a reducir mucho el costo de mantenimiento, porque pues, no necesitamos abrir. Entonces con este equipo vamos a checar eso. El equipo este de prueba genera un voltaje de corriente alterna con tres modos básicos de operación, que es el GST, con puesta a tierra, el GST con modo de guardia, y el UST con prueba de espécimen sin conexión a tierra, como aquí lo vemos, el UST, GST, y este es CVT. CVT es el Grounded Capacity Voltage Transformer Test. Capacity Voltage Transformer Test. Este es Grounded Sample Test o Specimen Test. Y este es Ungrounded Specimen Test. ¿Ok? Entonces, lo que estamos viendo aquí, los tres modos de operación que tiene el equipo. Como lo vamos a hacer esto, vamos a conectar, vamos a hacer corto en todas las fases de alto voltaje y las fases de la carga, y lo vamos a poner a tierra, las fases de la carga, y la de alto voltaje la vamos a conectar. Aquí tiene, el equipo tiene aquí una ventana que es donde sale el alto voltaje, y ahí se van a conectar. ¿Okay? Aquí vemos los tres modos de operaciones que tiene. Nos dice cómo se deben de conectar y qué es lo que debemos checar. ¿Okay? Aquí lo que vamos a ver, por ejemplo, vamos a ver cómo funciona cada modo ¿Okay? Los juegos de prueba de los cables tienen 4 cables diferentes, como enseñé aquí en la maleta que enseñé al principio.
Va a haber un cable de alto voltaje, que es el cable rojo, el más grueso, que suministra el voltaje necesario para producir la corriente de prueba. No es específico para ningún modo de operación. Eso se usa. La prueba de factor de potencia normalmente se realiza a 10 kV. Este equipo puede hacer a 10 kV. Hay de más altos kilovoltios, pero 10 es usualmente. Con esa prueba puedes hacer todas las pruebas. Con ese voltaje puedes hacer todas las pruebas. El cable de retorno de tierra, ese GST, va a medir la corriente que fluye a través del camino de la tierra. Y luego los cables que hay, como aquí es un cable gris, ese es el de modo de guardia. Ese se utiliza para proteger la corriente que no fluye por el camino a tierra. Como por ejemplo van a ser, pues si por ejemplo tenemos fugas en el devanado del lado alto, el devanado del lado bajo de un transformador, o la fuga de corriente entre el lado de la línea y el lado de la carga de un interruptor o de un circuito abierto. De los dos potenciales, el UST, este, es el que se usa normalmente en más del 95% de la práctica para checar eso. Podemos usar los otros porque hay una manera de usar estos y luego calcular a ver cómo lo vamos a tener. Esto es bastante simple. Por resumir, hay dos caminos de corriente de fuga que regresan del equipo de prueba, que son tierra o guardia. ¿Okay? Vamos a ver este. Por ejemplo, el modo GST de guardia es el modo que mide la fuga de corriente total a la tierra solamente. ¿Ok? Es este. Aquí vemos cómo se conecta. Voy a ver si la cámara está cerca suficiente para ver esto. Voy a acercarla más. A ver que se vea aquí los modos de guardia. Ahí se puede ver los gráficos de los esquemáticos. ¿Okay? El modo de guardia, como dije, mide la fuga de corriente total de la tierra. Solamente va a medir eso. El equipo de prueba del factor de potencia ignora el flujo de corriente a través de los otros cables que vamos a conectar aquí, como nos indican estos. ¿Okay? En el modo UST, ese modo, la tierra se considera la protección porque no se mide la terminal de la tierra. Entonces, cuando realizamos la prueba UST, la única corriente que mide el equipo es la corriente que fluye en el cable de color o cables de modo UST. Cualquier corriente que fluya a una terminal conectada a tierra se pasa directamente al retorno de la fuente de la corriente alterna y se elimina de la medición. ¿Okay? El modo UST, se utiliza para medir el aislamiento entre dos terminales sin conexión a tierra del aparato, aislar una selección individual de aislamiento, probarlo sin medir otro elemento conectado, como podemos ver aquí en este, primero de acá. Y el último modo de operación es el GST también. El GST, que es este, Guarded Test, es ambas vías de fuga, el conductor de tierra y el cable que tiene este gris, o a veces vienen cables rojos, azules, son medidas por el equipo. La corriente de pérdida de vatio y los parámetros de capacitancia de las pruebas UST y GST GAR deben de ser iguales. Tenemos que tener en cuenta eso, que la corriente de pérdida de vatios y los parámetros de capacitancia de las pruebas UST y GST Guardia, esas tienen que ser iguales a los parámetros de prueba GST. Si hacemos los tres, voy a prender el equipo. Entonces eso proporciona la condición general de factor de potencia de la muestra de prueba. Si la suma de los parámetros guardados UST y GST no son iguales a los parámetros GST, vamos a sumar la suma de los parámetros que se hicieron en UST y GST. Si no son iguales a los parámetros GST, entonces el conjunto, el equipo de prueba está funcionando mal o los cables están mal configurados. Tenemos que asegurarnos de eso. Antes de eso, ahorita rápidamente vamos a ver aquí, por ejemplo, Data. Vamos a ver aquí View Data. Y vamos a ver el modo, a ver, por ejemplo, si no, perdón, vamos a ver el modo UST, a ver. Este modo aquí nos está diciendo, vamos a imprimirlo. Ya se guardó en este equipo y nos da la impresión. Entonces aquí nos sale el reporte de prueba, nos dice todo, podemos poner aquí el número serial, el objeto, todo, la compañía, el operador, location, la fecha y todo eso, y dice los resultados de prueba. Aquí nos dice el porcentaje, es 0.7%, nos dice la capacitancia, nos dice los milivoltios, nos dice los vatios y los kilovoltios que se están usando de prueba. Entonces, si nosotros, para saber eso, debemos el poder dividido por el corriente, nos va a dar un valor y ese valor lo vamos a dividir por 100 y no tiene que dar esto. Entonces vamos a calcular a ver si con los calculadores se nos sale exactamente igual como debe ser esto. Entonces aquí tenemos 97.03 miliamperios, que serían 0.0973 amperios. Esto
vamos a dividir 7.62 watts, lo vamos a dividir por 0.097 y eso nos da 78.55. Eso lo vamos a dividir por 100 y nos va a dar el porcentaje. Y aquí nos da 0.78556, que es exactamente lo que dice aquí, 0.785. Está a 3 decimales. Entonces está el porcentaje, está a ese valor. Entonces lo checamos en este libro, que es el es el ATS, Standard for Acceptance Testing Specifications. Checamos aquí la tabla y aquí nos dice la tabla qué valores recommender. Dissipation factor, power factor a 20 grados centígrados, eso también es importante. ¿A qué temperatura estamos haciendo? Tenemos que ir con un termómetro a ver a qué temperatura estamos. Este es a 20 grados de transformadores con llenados de líquido y los valores aceptables. Aquí dice nuevos transformadores es 0.5, nuevo de distribución transformadores y reguladores 0.1, manufacturer a 0.1 y este pues está menos, está a punto, ¿cuánto estaba este? A 0.7, eso está dentro de la normativa, está entre este. Si es de distribución, el transformador que ha sido aquí, entonces está dentro. Si fuera ese está en el límite, entonces tenemos que checar si es una paro transformador y un reactor, se tendrá que checar, pero entonces prácticamente eso es lo que hace. Tenemos que fijarnos en el valor principal es este. También el valor de capacitancia nos lo da aquí. Ese valor en nanofaradios tenemos que checarlo también con los otros modos para compararlo, como dije anteriormente. Y prácticamente eso es como se checa los transformadores. Ahorita pues no tengo ningún transformador, no puedo hacer una prueba real, pero prácticamente ese es el video. Cualquier pregunta les hacen en comentarios y espero sus preguntas. Muchas gracias.